Se acaba de firmar un convenio, una alianza estratégica entre la FIDU Previsora y la Sociedad de Mejoras de Pereira con el objeto de trabajar una muy buena cantidad de dinero, 65.000 millones de pesos inicialmente, en un proceso denominado obras por impuestos. Vamos a dialogar con Ana María Cuartas, que es la directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, que aquí en el Hotel Movis ha hecho la suscripción, el compromiso ante la fiduprevisora de Colombia y la Sociedad de Mejoras para adelantar este proyecto. Después de esta breve pausa. Es momento de mostrar tu talento. En el 9º concurso de talentos musicales 2025, categorías infantil, juvenil, adulto aficionado y adulto avanzado. Inscripciones abiertas hasta el 14 de abril del 2025. Conoce más en www.confamiliar.com/cultura. Ana María Cuartas es la directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras y le agradecemos a Ana María que nos haya aceptado esta invitación aquí en el Hotel Movis después de haber suscrito ese convenio para que nos explique realmente en qué consiste eso de las obras por impuestos, cuáles son los procedimientos, qué trámites deben surtir, qué objetivo social y misional puede tener. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor conversar con usted, compartir los proyectos que estamos adelantando y en este caso específico hablar sobre el mecanismo de obras por impuestos, que es un instrumento virtuoso para generar desarrollo en esos municipios que han sido afectados por el conflicto. Muchas gracias de verdad por invitarme. ¿En qué consiste ese trámite? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene ejecutar una obra por impuesto? Y se lo pregunto porque fuera de cámara le estaba contando que hace algún tiempo hablé con una ejecutiva muy importante de Pereira que hizo algunas obras por impuestos en Balboa y creo que en el Putumayo también y no le fue bien. Dijo que prefería pagar impuestos. Claro que sí, Luis. A ver, yo le cuento. Lo primero es entender qué es el mecanismo de obras por impuestos para entender su génesis, ¿cierto? El mecanismo de obras por impuestos nace en la vida jurídica de Colombia en el año 2017, a partir de la firma de los acuerdos de paz, como un instrumento para cerrar brechas en todas las áreas, en educación, en potabilización de agua, en manejo de residuos, en seguridad, en esos municipios que fueron más afectados por el conflicto armado y la pobreza en Colombia. Entonces, es un mecanismo que surge de los acuerdos de paz precisamente para el cierre de brechas. Esos municipios que fueron más afectados se denominan ZOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. Para entenderlo, en el departamento de Risaralda tenemos 4 municipios que fueron catalogados como ZOMAC, que son Pueblo Rico, Quinchía, Balboa y Mistrato. Son esos 4 municipios en el departamento de Risaralda donde focalizamos esfuerzos precisamente. Es un instrumento muy bonito porque lo que hace es invitar a las empresas, invitar al sector privado y viabilizar su inversión de hasta el 50% del impuesto de renta de un año en específico, es decir, del año inmediatamente anterior, en obras y proyectos precisamente que ayuden a superar obstáculos en materia de educación, de vías, de agua, de energía. Son proyectos de verdad, es un instrumento muy bonito, muy virtuoso, porque el empresario, en lugar de pagar el impuesto directamente a la DIAN, puede utilizar el 50% de ese impuesto para invertirlos en proyectos, en poblaciones que ve, que son reales, donde conoce a los beneficiarios, donde determina sus áreas de interés. Entonces, permite que las empresas, en lugar de pagarle a la DIAN, ese 50% lo materialicen a través de obras palpables y de obras donde ellos ven a quién le están entregando ese impuesto en ejecución. Ese mecanismo es un mecanismo hermoso porque el empresario se sienta con nosotros, identifica las necesidades de los municipios. Nosotros trabajamos de la mano con los alcaldes, de la mano con los gobernadores y les presentamos a los empresarios esas necesidades que tienen los municipios. A partir de allí, la Sociedad de Mejoras de Pereira, ProRisaralda, en conjunto con nuestro aliado que se llama precisamente Aliados Oporí, en conjunto estructuramos los proyectos.
Esto es un primer paso que se quita de dolor de cabeza a los empresarios no tienen por qué saber formular proyectos de desarrollo, los empresarios saben formular proyectos de negocios, saben formular sus proyectos empresariales, pero para los proyectos de desarrollo hay idoneidad en nuestra entidad. Entonces, nosotros estructuramos, buscamos entender muy bien esas necesidades, que estén todos los elementos, una buena matriz de riesgo identificada, y con esto formulamos los proyectos y los empresarios nos acompañan en la ejecución. O sea que el principal problema que se presentó, Ana María, con la experiencia que le comenté al principio, radica en que los empresarios no tienen en el core del negocio la estructuración de este tipo de proyectos, y que lo que está haciendo la sociedad de mejora, si me equivoco me corrige, es asumiendo esa capacidad que tiene la sociedad con sus aliados estratégicos de formular esos proyectos, de estructurarlos, de sacarlos adelante y también de ejecutarlos. Luis, yo creo que cuando se habla de los retos, pues el instrumento es muy joven, es un instrumento del 2017, sí, y algunas empresas de Risaralda empezaron a participar en estos proyectos muy temprano para generar, es un instrumento tan lindo que se enamoraron de él y empezaron a trabajar en él muy temprano. Entonces, sin duda, se capitalizaron acá las curvas de aprendizaje, las experiencias, empezamos paso a paso, empezamos a ejecutar proyectos de dotación, que son proyectos con una matriz de riesgos más sencilla de manejar, pero poco a poco los empresarios nos fueron motivando, nos decían, venga, soñemos proyectos más grandes, hagamos más intervenciones, y empezaron también a pedirnos que empezáramos a estructurar proyectos de infraestructura, y hoy estamos ejecutando un gran proyecto de infraestructura, la construcción de la planta de agua potable del occidente próspero de Caldas, y tenemos en viabilización proyectos muy importantes también en materia de desarrollo vial. Alcancé a escuchar ahí en la presentación que literalmente la sociedad de mejoras está saltando del mapa, están saliéndose del territorio para hacer obras en otras partes del país con fundamento en este convenio, en esta alianza que acaban de hacer con la fiduprevisora. Y recuerdo que vi ahí en el mapa obras en Necoclí, en Antioquia, que es en el Golfo de Urabá, lejísimo. Yo conozco Necoclí, la tierra del jugador Juan Guillermo Cuadrado. Sí, Luis, así es. Desde la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda, pues nos dimos como primer propósito empezar a transformar realidades en nuestro departamento, en Risaralda y en el eje cafetero. Así empezamos a formular proyectos que benefician a los 3 departamentos del eje cafetero, en los municipios como Palestina, Salento, sí, Mistrató, Balboa. Hemos empezado por ahí. Pero como hemos desarrollado esas capacidades tan lindas en estructuración, nos han llegado empresas de otras regiones que quieren que trabajemos de la mano con ellos, proyectos en Necoclí específicamente para fortalecer su cadena de proveeduría, esas comunidades donde se produce cacao básicamente, y fortalecer la intervención en esas comunidades. Entonces, por eso llegamos a Necoclí, y también, como hacemos parte de esa red nacional PRO, ahí hay un gran interés de las empresas de toda esta red de los 11 PROs y específicamente de las de Risaralda en ayudar a que se eliminen esos cordones de pobreza, esas situaciones de pobreza extrema que hay en el Chocó. Entonces, algunas de nuestras empresas nos pidieron empezar a trabajar también por proyectos en Medio Atrato Chocó para ayudar a generar un poco más de progreso en esas comunidades. Y ese es el orden de ideas del convenio de la alianza que acaban de firmar, o sea, no solamente para el eje cafetero, sino también en otras partes del país. Pero me dice usted, además de ello, Ana María, le escuché allí, que son los empresarios los que están tomando la iniciativa de pedir que, venga, yo quiero hacer obras en este municipio. Así es, Luis, es un trabajo de doble vía, diría yo. Es un trabajo donde nosotros hacemos gestión activamente con las empresas del eje cafetero y también con empresas nacionales, donde les mostramos el portafolio de estructuración, nuestra experiencia. Es que la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda es una entidad que tiene 100 años, tiene historia, tiene trayectoria, es una entidad transparente y confiable. Entonces, con esta presentación vamos donde los empresarios, les contamos lo que estamos evaluando, les contamos lo que estamos haciendo. Nos hemos vuelto muy buenos coequiperos también de los alcaldes y de los gobernadores, porque encuentran
en nosotros, por supuesto, esa unidad capaz de estructurar proyectos, y con esto los empresarios pues han estado muy motivados. En otros casos, la vía precisamente es del empresario hacia acá, donde nos dice, venga, yo quiero impactar este territorio, es un territorio SOMAC afectado por el conflicto, o inclusive PEDET, Luis. Hay unos municipios, están los municipios SOMAC, y hay unos municipios que son aún más afectados por el conflicto, que hacen parte de un programa de desarrollo con enfoque tradicional que se llama PEDET, y hay territorios de esa categoría. Entonces hoy están viendo los resultados en Risaralda, están viendo los resultados en nuestra región, nuestros empresarios están saliendo de las fronteras, quieren ayudar precisamente en otros territorios, y estamos siendo referente para otras regiones del país. Para información de nuestra teleaudiencia en Puntos de Vista, Ana María, explíquenos después de esta pausa, por favor, ¿de dónde salen esos 65.000 millones de pesos que entraron a la alianza entre la Sociedad de Mejoras de Pereira, ProRisaralda y Fiduprevisora, por favor? Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Bueno, Luis, le quiero contar entonces sobre los proyectos que se encuentran estructurados y en trámite de viabilización. Lo primero es resaltar, acá venimos trabajando en el instrumento generando capacidades desde el año 2020. El primer proyecto nos fue aprobado en el año 2022. Ahí logramos proyectos en educación. Los primeros proyectos sumaban casi 11.000 millones de pesos concentrados en el eje cafetero. En el año 2023 logramos la aprobación del proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de agua del Occidente Próspero de Caldas, un proyecto de 15.000 millones de pesos, es decir, que tenemos hoy en ejecución tres proyectos por cerca de 26.000 millones de pesos. Sí. Son proyectos de mucho impacto para nuestra región. Y cerramos el año 2024, el corte de los proyectos de obras por impuestos es diciembre 31 de 2024, entonces cerramos ese corte con 7 proyectos registrados en el banco de proyectos de obras por impuestos, proyectos que suman, como usted bien lo dice, cerca de 65.000 millones de pesos. Son 7 proyectos donde estamos generando desarrollo en educación, dotación tecnológica escolar, en sedes educativas de Risaralda, Caldas y Quindío, en Medio Atrato, Chocó, en Necoclí, Antioquia. Estamos llevando también progreso al municipio de Mistrató, proyectos para dotación cultural y deportiva, para mejorar las condiciones en las que nuestros niños de los colegios públicos de Mistrató acceden precisamente a estas oportunidades de desarrollo integral a través del deporte y la cultura. Presentamos proyectos para desarrollo vial en el eje cafetero para el municipio de Salento y para el municipio de Balboa. Solamente, Luis, en Balboa le cuento que es un proyecto muy lindo por cerca de 37.000 millones de pesos para mejoramiento de la malla vial del municipio de Balboa, estructurado de la mano con la gobernación de Risaralda, y un séptimo proyecto muy novedoso, muy lindo para dotar con paneles solares, con energías alternativas a instituciones educativas también del eje cafetero. Tengo una curiosidad porque tengo la impresión también de que quienes están escuchándote están diciendo, bueno, la ejecución de obras con recursos de los empresarios, el 50% del impuesto a la renta. ¿Está blindado este proyecto de esta alianza estratégica de la Fiduprevisora con la Sociedad de Mejoras de Pereira, ProRisaralda? ¿Está blindado de la corrupción? Porque como hay corrupción, después de esa pausa me da la respuesta, porque hay corrupción en todas partes, o sea, la corrupción permeó a la sociedad colombiana. Es interesante saber qué nos dice la directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras al respecto. Es momento de mostrar tu talento en el 9º concurso de talentos musicales 2025. Categorías infantil, juvenil, adulto aficionado y adulto avanzado. Inscripciones abiertas hasta el 14 de abril del 2025. Conoce más en www.confamiliar.com/cultura. Luis, esa pregunta que usted me hace sobre si los proyectos de obras por impuestos están blindados contra la corrupción es muy importante y le puedo decir que sí. El mecanismo de obras por impuestos tiene una estructura hermosísima. Le cuento que nosotros hemos conformado una estructura donde tenemos un comité directivo con las empresas contribuyentes de cada proyecto.
Nosotros, desde la gerencia, nosotros asumimos la gerencia en esa unión temporal conformada entre la Sociedad de Mejoras Pro Risaralda y Aliados Opori. Nosotros hacemos el proceso de estructuración de los proyectos y cuando están aprobados y en ejecución garantizamos la gerencia del proyecto para que salga dentro de los márgenes que hemos previsto, y esos procesos de compras, esos procesos de adquisición de la dotación o esos procesos de obra se sacan a licitación privada. Es una licitación abierta, pero de carácter privado. O sea, sigue las reglas del sector público, pero no hace parte de la ley 80. Entonces hacemos una invitación muy abierta a distintos oferentes, identificamos oferentes en cada uno de los sectores y hacemos invitaciones múltiples. Con esto seleccionamos, llevamos a comité directivo y el comité directivo de los contribuyentes selecciona las mejores propuestas. Por supuesto, en los términos de referencia están muy claros los criterios de evaluación, se llevan las puntuaciones y las calificaciones y nuestros contribuyentes en comité colegiado eligen esas mejores propuestas para ejecutar. Acá, si bien los receptores finales de nuestras obras son los entes territoriales, un acueducto lo recibe precisamente una planta, una empresa de servicios públicos del departamento, un colegio recibe precisamente las intervenciones que se hagan en esa infraestructura. Los beneficiarios son las alcaldías y las gobernaciones de nuestros territorios, pero el proceso de selección es un proceso dirigido por el sector privado, es un proceso donde el sector privado está pendiente de su evaluación, de su ejecución, y con esto, por supuesto, los riesgos se mitigan notablemente. Los recursos son administrados en un patrimonio autónomo, en una fiducia. En este caso, nuestros recursos los ha ejecutado la fiduprevisora, ha sido un excelente aliado, y allí salen las órdenes de pago debidamente revisadas por nosotros como gerencia, por el comité directivo conformado por los contribuyentes y, por supuesto, por el gobierno nacional a través del sector. ¿Quién ejerce control fiscal sobre esos recursos? Los recursos están en una fiducia, esos recursos se tienen que ejecutar de acuerdo a los parámetros del proyecto. Los proyectos tienen una estructura muy linda donde hay una gerencia, que nosotros acompañamos en cabeza de alguno de los contribuyentes, de acuerdo a lo que los contribuyentes elijan, hacemos esa gerencia. Hay un administrador de los recursos que es la fiduprevisora, hay un sector que vigila, que es el sector al que corresponda, bien sea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vías, el Ministerio de Minas y Energía, el sector al que corresponda, y siempre los proyectos tienen una interventoría. Entonces es un proceso muy, muy transparente. La interventoría es nombrada por el sector, específicamente por el gobierno nacional, en un proceso también público, en un proceso abierto precisamente. Entonces tienen una muy buena estructura los proyectos de obras por impuestos. ¿Es por el origen de los recursos, Ana María, que no interviene ninguna de las IAS? Pues los recursos son recursos de los impuestos, son recursos del mecanismo, sí, de los pero corresponden a los impuestos. El mecanismo así lo ha definido Luis, porque los proyectos son muy bien evaluados. El sector evalúa muy bien que los proyectos correspondan a las necesidades de los municipios. Los alcaldes y los gobernadores deben suscribir unas viabilidades que digan que esto sí responde a sus necesidades. Los sectores evalúan, los ministerios evalúan que corresponda a eso, evalúan los precios, evalúan la estructuración de los proyectos, y una vez en ejecución hay algo muy claro, Luis, y es que el proyecto tiene un valor con el que se presenta y con el que es aprobado. Si hay excedentes en la ejecución de estos proyectos, esos excedentes al finalizar el proyecto deben ser girados por los contribuyentes a la DIAN, es decir, eso no es un llave en mano, el contribuyente tiene que responder si sobran recursos, esos recursos son del Estado y se deben pagar a la DIAN. Pero imagínense la complejidad del instrumento. Si faltan recursos, el contribuyente tiene que poner los recursos de excedente. Ahí no puede haber convergencia de recursos, no puede entrar un alcalde o un gobernador a subsanar esos errores en la formulación. Cuando tú hablas del contribuyente, Ana María, ¿estás refiriéndote a quién? Las empresas. ¿Al empresario que pidió la obra? Las empresas que patrocinan las obras. Por eso tan importante tener excelentes estructuradores de los proyectos que hagan una muy buena identificación de los riesgos y una muy buena ejecución. Para que no pase lo de la Avenida Los Colibríes. Así es, Luis. Así es. Pero le ¿El cuento. ejemplo es válido? ¿Qué? ¿Sí? Claro, Luis, el ejemplo es válido y además digamos que el mecanismo ha demostrado una eficiencia impresionante. Mientras vemos ministerios con ejecuciones
planes del 2%, del 14%, sí. obras por impuestos tiene unas ejecuciones por encima del 90%. Es un mecanismo muy lindo donde las obras se prometen, se estructuran y se cumplen, se desarrollan en los tiempos que se estiman en los proyectos. Ana María Cuartas Aldarriaga es la directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, una institución que este año está cumpliendo 100. Así es, Luis, estamos muy ¿Cuándo? ¿En orgullosos qué porque momento? estamos cumpliendo 100 años en el mes de mayo, pero los vamos a celebrar casi todo el año, Luis. De marzo a septiembre Trabajando. tendremos, claro que sí, con Ujú. grandes Lo proyectos, con celebra grandes trabajando. regalos para la ciudad. No la agota nadie a usted, oiga, es como decía don Ricardo Ilián Botero, la incombustible Ana María Cuartas. Aquí en Puntos de Vista del programa de Líderes de Opinión vamos a grabar un programa diferente de otros temas con Ana María, porque quiero que nos cuente algo sobre el ecoparque El Vergel, que están construyendo la Sociedad de Mejoras de Pereira en los barrios El Poblado y Hamburgo, que nos hable cómo va el proyecto de Ciudad Bocorá, que se va a construir al frente del aeropuerto Matecaña, de Politeia. Hace tantas cosas que uno a veces no sabe por dónde comenzar con ella. Gracias por la sintonía a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista. Los esperamos en el próximo programa.